Si nos está visitando, les damos una bienvenida especial. Qué bueno verlos con nosotros. Mi nombre es Miguel Medina, yo soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Le damos gracias por adorar a Dios con nosotros en esta mañana y les doy gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Si no pudo estar con nosotros el domingo pasado, estamos comenzando este año examinando lo que se conoce como el credo de los apóstoles. Un credo es sencillamente una declaración de lo que nosotros creemos. Como había dicho el domingo pasado, este credo tiende a ser más familiar para las personas que fueron formadas en un ambiente de iglesias más tradicionales, más litúrgicas. Y si usted me conoce a mí, usted sabe que esa no fue mi crianza. Usted sabe que yo me crié dentro de iglesias más contemporáneas, dentro de iglesias de un enfoque más informal. Estoy seguro que usted puede sentir ese mismo enfoque cuando está aquí entre nosotros. Sin embargo, tenemos que recordar que la iglesia goza de 2000 años de historia, la cual es rica en tradiciones y en prácticas que nos pueden beneficiar y que nos pueden enriquecer. Y aunque la fe cristiana es una fe que se puede contextualizar, se puede ajustar a todas las culturas en el mundo, si nosotros no buscamos aprender, si nosotros no buscamos nutrirnos de lo que ha beneficiado al pueblo de Dios a través de toda la historia, nuestra visión del reino va a ser una visión limitada, va a ser una visión distorsionada. Nosotros, la iglesia protestante del siglo XXI, nosotros no somos más que una pequeña fracción del panorama entero de la redención. Yo espero que usted sepa eso. Nosotros somos parte de una metanarrativa mucho más grande. Además, el apóstol Pablo nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. Este credo es parte de lo que ha sido bueno para la iglesia cristiana a través de la historia. A diferencia de otros credos, el credo de los apóstoles no fue escrito ni fue ratificado en una fecha específica ni en un concilio específico. Este credo fue desarrollado gradualmente por la iglesia en sus comienzos. Según el teólogo Wayne Grudem, este credo se vino desarrollando desde el año 200 hasta el año 750 después de Cristo. El credo de los apóstoles fue útil para corregir todos los errores de enseñanza y de doctrina que empezaron a surgir en el comienzo de la historia de la iglesia. Y bueno, yo me temo que no importa cuánto tiempo haya pasado, nosotros siempre vamos a necesitar esa protección. Siempre nos va a hacer falta. De hecho, un gran problema que yo veo hoy en día es que a veces queremos hacer cosas muy avanzadas sin primero haber dominado lo básico. Eso es un gran problema que tenemos. Queremos identificarnos como reformados cuando todavía no sabemos verbalizar el evangelio. Eso es un problema. Por esta razón, un credo opera como rieles de seguridad. Rieles que nos dejan saber pues hasta dónde llegar y de dónde no pasarnos. Como consecuencia, pues a medida que uno vaya entendiendo las doctrinas más básicas, uno va a ir entendiendo más y más el corazón de Dios y uno va a poder entender lo más difícil de la Biblia a la luz de lo más sencillo. Ahora, un detalle muy importante, como les dije el domingo pasado, el credo no es la palabra de Dios. El credo no es infalible. El credo no brilla por luz propia. El credo es como la luna refleja la luz del sol y el credo es bueno si refleja las escrituras que sí son infalibles, que sí fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Por esa razón, en esta miniserie yo no voy a predicar el credo, yo voy a predicar la Biblia. Un último detalle muy importante de introducción: el credo no es un amuleto, el credo no es un hechizo, el credo no son palabras mágicas. Los cristianos no creemos en amuletos, no creemos en hechizos, no creemos en palabras mágicas, no creemos en encantamientos de Harry Potter. Crosspoint Español rechaza la enseñanza del llamado evangelio de prosperidad, de que nuestras palabras y que tienen poder creativo. Eso no es verdad. Solo Dios tiene ese poder. Amén. Recitar el credo como una cotorra no va a tener un efecto mágico en su vida. No le va a conseguir trabajo, no le va
a dar salud, no le va a conseguir ni un novio ni una novia, no le va a dar suerte, no le va a ayudar a pegarse en la loto, no va a ayudar su salud espiritual. Ahora, si nosotros interactuamos con el contenido de este credo, de manera que nosotros comprendemos y creemos en nuestros corazones lo que este credo afirma, entonces nos vamos a beneficiar verdaderamente de este credo, de la misma manera que la iglesia se ha beneficiado a través de la historia. El credo nos ayuda a desarrollar cualidades necesarias para el cristiano, nos ayuda a desarrollar consistencia, claridad, comunidad y consejo. Así que bueno, habiendo hecho todas estas aclaraciones, vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros a través del credo de los apóstoles. Como hice la semana pasada, voy a comenzar leyendo este credo en su totalidad. Mi intención es que al final de esta serie, en 2 semanas, que todos juntos recitemos este credo como congregación. Así que prepárense, todos vamos a hacerlo juntos después de haber terminado la serie, pero por ahora, si me lo permiten, lo voy a leer yo. Amén. El credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. En la versión latín del credo dice la Santa Iglesia Católica, pero católico significa, la palabra significa universal. La Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Bueno, ahora les voy a pedir que se unan a mí en oración para que Dios nos ayude aquí a todos de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Padre en los cielos, te necesitamos en esta mañana. Vengo a donde ti, Señor, necesitando tu Espíritu Santo. Señor, muchas personas no tratan este tema que vamos a tratar hoy con la importancia que se merece. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que hagas un milagro de iluminación en medio de nosotros. Que me des un milagro a mí, Señor, para poder predicar tu palabra apropiadamente y claramente. Ayúdanos, Señor, a ver y darnos cuenta de la importancia eterna que hay en conocerte correctamente a ti y a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro sustituto, nuestro mediador, en cuyo nombre oramos. Amén. Algo que yo anhelaba lograr en mi adolescencia, pues era la supuesta libertad que me iba a dar tener la licencia de conducir, la licencia de manejar. Porque yo comencé a manejar a los 14 años de edad, que en Puerto Rico para entonces, en los años 80, pues era un poquito ilegal. No haga eso. Cuando por fin llegué a los 16, ya yo estaba listo para manejar legalmente, ya yo estaba cansado de estar pendiente a todos los policías que se dieran cuenta, como dice el puertorriqueño, iba esplacado con la cara de nene. Pero cuando yo tomé el examen de la licencia, yo me di cuenta que ese examen operaba de la siguiente manera. El examinador que está al lado de uno tiene una hoja con varios errores, con una lista de errores, que mientras más errores uno acumulaba, pues más puntos te quitaba de la calificación. Y me di cuenta que habían errores que mientras más serios fueran esos errores, más puntos te quitaban. También noté que había ciertos errores en particular que eran tan serios, que eran errores catastróficos. Si tú cometías ese error, fracasabas el examen de una vez. No tenía caso seguir. Uno automáticamente fracasaba el examen, aunque todo lo demás lo hicieras bien. Así que no importaba si uno usaba la señal antes de dar un viraje, o si uno, como dicen, demostraba consistencia en el pedal de gasolina.
No importa que uno hiciera, si uno cometía un error catastrófico, por ejemplo, ignorar una dirección del examinador. Si el examinador te decía que tomaras un viraje y uno seguía derecho, el examen se fracasaba automáticamente. No que nunca me haya ocurrido a mí. Yo tomé el examen 3 veces. ¿Por qué tratar ese tipo de error con tanta severidad? Bueno, porque ese tipo de error es un error que compromete la seguridad de las personas en el vehículo. Y aún en este mundo que está tan enamorado del posmodernismo, este mundo que dice, no, yo creo mi propia realidad, aún en este mundo hay errores que no se pueden tolerar, porque esos errores nos ponen en peligro de muerte. Y amada iglesia, esa actitud aplica a lo que nosotros creemos sobre la persona de Jesús. Tenemos que tener esa misma actitud. La iglesia de Dios a lo largo del mundo tiene muchas diferencias culturales y eso está bien, eso es apropiado. La iglesia puede tener muchas diferencias, pero lo que nosotros creemos y afirmamos sobre Jesús es de extrema importancia. Lo que nosotros creemos y afirmamos sobre la persona de Jesús tiene que ser rígidamente uniforme. Debe haber perfecta unión y acuerdo en cuanto a lo que creemos sobre la segunda persona de la Trinidad. Es imprescindible que tomemos esto muy en serio. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios mismo lo toma en serio. En Primera de Juan 4... podemos ver un problema que sigue siendo un problema hoy en día. Dice, muchos falsos profetas han salido al mundo. Yo los veo todos los días cada vez que prendo la televisión. Hay muchos lobos vestidos de oveja. ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Como que todos suenan similares, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Bueno, el pasaje continúa, nos dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Este asunto no puede ser más grave de lo que es. Lo que usted cree y lo que usted confiesa sobre Jesucristo, eso revela si el espíritu que lo está guiando a usted es el espíritu del Señor o el espíritu del anticristo. Es por esa razón que la sección de este credo que tiene que ver con la persona de Jesús es la sección más larga, es la sección más detallada. De hecho, ustedes pueden ver aquí, toda esta sección del credo trata con la persona de Jesús. El credo tiene 12 artículos. 6 de esos artículos tratan con la persona de Jesús. Es la parte más extendida y minuciosa, y eso se debe a que lo que nosotros creemos sobre Jesús, voy a usar un término más teológico, nuestra cristología. Nuestra cristología es de importancia clave. De hecho, nuestra eternidad depende de si el Jesús en que creemos es el Jesús de la Biblia. Por eso hay que preguntarse cuál es el Jesús de la Biblia. ¿Es el flaquito? ¿Es el blanco? ¿Es el pelirrojo? ¿El de la piel más oscura? ¿El liberal? ¿El hippie? ¿El republicano? ¿Cuál es? Cuando nosotros desarrollamos esta sección nos vamos a dar cuenta de que tenemos que estar en completo acuerdo en cuanto a la identidad de Jesús, el sacrificio de Jesús y el reino de Jesús. Así que vamos a comenzar con el número 1, la identidad de Jesús. Ese es el tema en la primera parte de la sección del credo que dice, creo en Jesucristo, su único Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Bueno, antes de que le dé más sueño, porque son las 11, yo voy a aprovechar ahora para hablarles de un concepto teológico que enseña esta lección. Una palabra grandísima, estírese, es el concepto de la unión hipostática de Jesús. Hipostática, diga eso, estire la boca, la unión hipostática de Jesús.
No se asuste por el nombre. Aunque es un misterio la unión hipostática de Jesús, el concepto es mucho más sencillo de lo que parece ser. La unión hipostática significa que en la persona de Jesús hay una conexión perfecta y completa de su naturaleza humana y su naturaleza divina, de manera que podemos decir que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es 100% Dios y 100% hombre, a la misma vez. Eso es lo que significa la unión hipostática de Jesús. Jesús es una persona porque Él es una de las personas de la Trinidad. Esta persona de la Trinidad tiene dos naturalezas, 100% humana y 100% divina. ¿Me están siguiendo? De ahora en adelante se pueden dormir. Le voy a dejar esto en pantalla por ahora, si lo quieren anotar. Bueno, este concepto es un misterio porque la Biblia no nos dice cómo esto sucede, no nos da el método. Pero no se confunda, este concepto es enseñado explícitamente a través de la Biblia. La Biblia lo enseña clarito. No estoy siendo exagerado. Usted sabe por qué es importante saber que Jesús es 100% Dios. Usted sabe por qué eso importa. Porque a menudo llegan a tocar a su puerta los que se hacen llamar testigos de Jehová. Y ellos creen en la herejía del arrianismo. Una herejía que dice que Jesús no es Dios. Pero la persona que niega la naturaleza divina de Jesús, esa persona se pone en contra de Hebreos 1. Hebreos 1 nos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y miren lo que dice sobre su Hijo, sobre Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El universo fue creado por medio de Jesús, por medio del Hijo, por medio de la segunda persona de la Trinidad. Continúa, dice, Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿qué hombre puede purificar los pecados? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. No estamos hablando de cualquier persona aquí. Por más inteligente que usted sea, por más fuerte que usted sea, por más estudios que usted tenga, ningún hombre, ningún ser humano tiene estos logros en su resumen. Jesús es 100% Dios. Usted me concede un momentito pentecostal. Diga, Jesús es 100% Dios. Sin embargo, la palabra de Dios también afirma que Jesús verdaderamente tomó un cuerpo humano. Filipenses 2 nos dice que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo igual a Dios, lo dice Filipenses 2, siendo igual a Dios, tomó forma de siervo. Aceptó vivir en un cuerpo en el cual Él iba a experimentar el sufrimiento y la muerte. Y ese cuerpo era un cuerpo 100% humano. Hay otra herejía, esta herejía se llama el docetismo. El docetismo enseña que el cuerpo de Jesús no era real, que era una ilusión. Pero en Lucas 24, cuando los discípulos ven a Jesús resucitado, dice en el verso 37, ellos, los discípulos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Jesús les dijo,
¿Por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Un cuerpo 100% humano. Jesús fue verdaderamente humano durante su ministerio en la tierra y ahora mismo él se encuentra en los cielos sentado a la mano derecha del Padre, en ese mismo cuerpo humano con el cual va a volver por nosotros. La resurrección y la ascensión de Jesús al cielo no resultó en que Él se volviera un espíritu. Él sigue estando en un cuerpo humano en los cielos, a la mano derecha de Dios. Si eso le explota el cerebro, me explota el mío también. No me pida que se lo explique. Ahora, eso nos lleva a que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. Ambas naturalezas son una realidad. ¿Por qué es eso importante? ¿Qué de importante tiene eso? Bueno, Hebreos 4 nos enseña que la humanidad de Jesús es una fuente de consuelo para nosotros. No es para mí. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando usted llega donde el Señor y le dice: Señor, me siento tentado. Señor, la carne me está llamando. Usted no se está acercando a un Salvador que va a ser... ¡Oh! Él conoce lo que es ser tentado. Aprovechese de eso. No permita que su pecado lo aparte del Señor. Ese es el momento de salir corriendo hacia su Salvador. Por eso el verso 16 de Hebreos 4 nos anima y nos dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto hace que Jesús sea real. Y cuando yo hablo de Jesús, pues mi corazón se envuelve. Y para mí Él es una realidad. No es como si yo estuviera hablando de Abraham Lincoln, una persona que existió, una persona importante, pero en verdad yo no siento ninguna conexión personal con Él. Ese no es el caso con Jesús. El hecho de que Jesús haya existido humanamente es algo que me hace saber que Dios no es indiferente con la humanidad, sino que Él es un Dios de iniciativa. Él no se desentiende, sino que Él invade nuestro mundo para traer salvación. Yo me alegro de eso, porque esa invasión es la única manera en que la humanidad iba a poder ser restaurada a su gloria. Esta restauración fue posible solo a través del sacrificio de Jesús. Un sacrificio tan completo y tan eficaz que fue absolutamente suficiente para lograr nuestra salvación completamente sin necesitar ningún complemento. Hay que saber eso porque nosotros a diario estamos tentados a añadirle un poquito de frosting al bizcocho de la salvación. No necesita ningún complemento. Esta sección del credo dice que Jesús padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Primero, cuando nosotros decimos que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, eso significa que Jesús experimentó una injusticia. Eso significa que Jesús fue incorrectamente convicto. Eso significa que la convicción de Jesús fue falsa, fue basada en un juicio injusto, lleno de irregularidades legales. Nadie pudo encontrar ninguna culpa en Jesús. Él fue injustamente condenado a muerte. Ahora, la sección que está buena, la que dice descendió a los muertos, pues en el latín dice descendió
La palabra que usa es inferos, la cual también se traduce a infiernos. Y tradicionalmente el credo se ha dicho descendió a los infiernos. ¿Qué significa eso? Es importante que entendamos lo que eso significa. Primero que nada, eso no significa que Jesús fue echado a las llamas del infierno para ser atormentado por Satanás y los demonios, como enseñan muchos falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Jesús nunca fue echado al infierno a sufrir bajo Satanás o los demonios. El lugar de tormento no es un lugar donde Satanás es rey. El lugar de tormento es donde la ira de Dios castiga a los que han rechazado su redención. Y después del juicio final, tanto los no redimidos como Satanás y sus demonios van a ser echados en el lago de fuego, el cual, perdónenme, yo sé que se lo han dicho 1000 veces, no es ausencia de Dios. El lago de fuego es la presencia de Dios en su ira, porque Dios es omnipresente. Él está presente en el infierno en su ira. La Escritura no dice horrenda cosa es caer en manos de Satanás. La Escritura dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús es Dios y Él nunca estuvo en la posición de ser atormentado por ningún demonio en el lugar de tormento. De hecho, Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando el credo dice que Jesús descendió a los infiernos, significa que descendió al lugar de los muertos. Significa que Él verdaderamente experimentó la muerte. Y eso significa, número uno, que Él experimentó la muerte en su humanidad voluntariamente. Voluntariamente. Y eso también significa, número dos, que Jesús experimentó personalmente toda la ira del Padre por los pecados de su pueblo. Vamos a concentrar nuestra atención en este punto medio del sermón, recordando que el que está en Cristo, como dijimos al principio, nunca va a experimentar lo que es la ira de Dios. Usted está en Cristo, buenas noticias, nunca va a experimentar lo que es la ira de Dios, porque Jesús se tomó ese cáliz completamente hasta la última gota. No le queda ni un sorbito para usted. Una gran tragedia es que muchos de nosotros no entendemos lo que eso significa. La autora cristiana Joni Eareckson Tada, ella ha estado confinada a una silla de ruedas desde los 18 años de edad. Imagínense, ella tiene ahora 70 años de edad. Eso sucedió debido a un accidente de natación que la dejó cuadriplégica, paralizada de los hombros para abajo. Hace unos 20 años ella escribió un libro titulado Cuando Dios llora, ¿por qué nuestros sufrimientos le importan al Todopoderoso? Lo recomiendo. Si usted quiere conocer, si usted quiere tratar con el tema del sufrimiento del ser humano desde la perspectiva de alguien que sabe de lo que está hablando, le recomiendo ese libro. Ella en ese libro utiliza una licencia literaria para ayudarnos a imaginar cómo se pudo haber sentido lo que Jesús hizo por nosotros. Les voy a pedir que me sigan, porque quiero leerles parte de ese segmento. Dice así: las espinas que Dios había mandado para maldecir la rebelión de la tierra, ahora se torcían alrededor de su cabeza. Le ordenaron y le dijeron: boca arriba, ahora. Uno de ellos levanta el martillo para hundir el clavo, pero el corazón de ese soldado tiene que continuar bombeando mientras prepara la muñeca del prisionero. Alguien tiene que sostener la vida de ese soldado minuto a minuto, porque ningún hombre tiene este poder en sí mismo. ¿Quién le suple el aire a sus pulmones?
¿Quién le da energía a sus células? ¿Quién mantiene sus moléculas juntas? Solo en el Hijo todas las cosas subsisten. Colosenses 1. La víctima decide que el soldado vivirá. Él le concede a ese soldado la continuación de su existencia y el hombre empuña el martillo. Mientras el hombre hace esto, el Hijo recuerda cómo él y el Padre diseñaron en el principio el nervio medial del antebrazo humano, las sensaciones de las cuales sería capaz. El diseño prueba ser impecable. Los nervios se desempeñan de manera exquisita. Ahora vas para arriba. Ellos levantan la cruz y Dios está expuesto en sus ropas menores y apenas puede respirar. Pero estos dolores son un mero calentamiento para el espanto que le espera. Él comienza a sentir una sensación extraña. En algún momento en este día, un olor fétido y fuera de este mundo comenzó a flotar, no cerca de su nariz, sino de su corazón. Se siente sucio. La maldad humana comienza a arrastrarse sobre su inmaculado ser. El excremento viviente de nuestras almas pasa de ser la niña de los ojos de su padre a ser una manzana podrida. Su padre tiene que comparecer ante su padre en esta condición. Desde el cielo, ahora el padre despierta como un león perturbado. Sacude su melena y ruge en contra del marchito despojo humano que cuelga de una cruz. Nunca antes el Hijo ha visto al Padre mirarlo de esta manera, ni siquiera ha sentido una pizca de su aliento airado. Pero el rugido estremece el mundo espiritual y oscurece el cielo. El Hijo no reconoce esos ojos. Hijo del hombre, ¿por qué te has portado así? Has engañado, has codiciado, has robado, murmurado, asesinado, envidiado, odiado, mentido, has maldecido, saqueado, malgastado, has comido en exceso, fornicado, desobedecido, malversado, blasfemado. Has olvidado tus deberes, has abandonado a tus hijos. ¿Quién ha ignorado de tal manera al pobre? ¿Quién ha sido igual de cobarde? ¿Quién ha menospreciado de tal manera mi nombre? ¿Quién ha tenido jamás una lengua tan filosa? Miserable borracho, justo en tu propia opinión, que hostigas a los jóvenes, vendes drogas que matan, amigo de las malas compañías, escarnecedor de tus padres. ¿Quién te dio el atrevimiento para amañar las elecciones, fomentar revoluciones, torturar animales y adorar a demonios? ¿Acaso tiene fin esta lista? Destrozando familias, violando vírgenes, actuando con petulancia, haciendo de chulo, comprando a los políticos, practicando la extorsión, filmando pornografía, aceptando sobornos. Has quemado edificios, perfeccionado tácticas terroristas, fundado religiones falsas, traficado esclavos, disfrutando cada bocado y jactándote de todo esto. Desprecio, odio todas estas cosas de ti. El desprecio por todo lo que eres me consume. Puedes sentir mi ira. Claro que el Hijo es la pureza personificada. El Padre conoce esto, pero este par divino tiene un acuerdo y lo impensable ahora tiene que suceder. Jesús será tratado como si fuera personalmente responsable por cada pecado jamás cometido. Ahí están incluidos todos los míos. El Padre observa mientras el tesoro de su corazón, la imagen de sí mismo, se hunde y se ahoga en un mar de pecado. La ira almacenada de Jehová en contra de la humanidad de todos los siglos explota en una sola dirección. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el cielo tapa sus oídos. El Hijo mira hacia arriba a aquel que no puede, que no quiere tenderle la mano o contestar. La Trinidad lo había planificado, el Hijo lo había padecido,
El Espíritu lo capacitó para eso. El Padre rechazó al Hijo amado Jesús, el Dios hombre de Nazaret. Él pereció, el Padre aceptó su sacrificio por el pecado y estuvo satisfecho. El rescate fue logrado. Este es quien pide que confiemos en Él cuando nos llama a sufrir. Este es el que te pide que confíes en Él cuando te llama a sufrir. El sufrimiento de Jesús en nuestro lugar fue completo. Él llevó todos nuestros pecados en el momento de su muerte. Todos nuestros pecados eran futuros. Así que si usted se refugia en Jesús, la culpa de toda su vida fue depositada en ese día sobre Él. Y el Padre estuvo 100% satisfecho con ese sacrificio. Y por esa razón el credo nos dice que Jesús al tercer día resucitó de los muertos. Primera de Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta resurrección garantiza que en el día final todos los que hayan muerto en Cristo también van a resucitar. Si hemos recibido a Jesús como Salvador, pues esa resurrección también nos da el poder para que nosotros ahora mismo podamos someter nuestras voluntades al reino de Jesús. Esta última parte que vamos a cubrir hoy dice que Jesús ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esta sección nos enseña que si lo que hemos dicho es verdad, pero me salió bien puertorriqueño, si la muerte no es el final para nosotros, si usted cree eso, entonces la realidad de la resurrección tiene que dominar nuestras vidas. Si usted cree que lo que hizo Jesús por usted es verdad, la realidad de la resurrección tiene que dominar su vida. Estas promesas, si usted cree esto, estas promesas lo van a llevar a usted a dedicar su vida a Dios. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto no es complicado. Jesús mismo dijo que si en verdad le amamos, vamos a seguir sus mandamientos. No es complicado. Sin embargo, el retorno de Jesús va a tener un sabor bien diferente para los que rechazan a Jesús como líder en sus vidas. Apocalipsis 19 nos muestra un Jesús que no es tan hippie, un Jesús que quizás usted no está acostumbrado a ver. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si les estoy mintiendo, no se preocupen por nada de lo que estoy diciendo. No pierdan el tiempo aquí. Aprovechese que hoy la temperatura alta es 85 grados. El día está hermoso, no pierda el tiempo aquí. Si le estoy mintiendo. Pero si esto es verdad, si Jesús viene a juzgar el mundo, ¿debe esto afectar mi vida? Absolutamente. Cuando sabemos que Jesús es Salvador y es juez a la misma vez, cuando sabemos que Jesús es Salvador y juez a la misma vez, esto nos debe dar, número uno, consistencia. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cuál es mi tendencia natural en cuanto a cómo yo veo a Jesús? ¿Tiendo a verlo más como Salvador o tiendo a verlo más como Señor y líder? Usted necesita saber que no hay que escoger entre los dos. Los dos aspectos son verdad. Si usted tiende a ver a Jesús como ese juez severo, usted debe aprender a gozarse en su Salvador porque Él le ama a usted.
Ahora, si ustedes, como dije la semana pasada, el que es bien informal con el Señor y mi Dios está pasado, Diosito y todo eso, pues quizá usted necesita conocer más el Dios que es juez de todo el universo. Sencillamente, si Dios te ha salvado, el fruto espontáneo en tu corazón va a ser buscar someterte a su voluntad. La claridad que esta confesión nos da es que nosotros no podemos comprometer lo que la Biblia dice sobre Jesús. Usted no puede jugar jueguitos con eso. Por más moral que sea la vida de alguien que no cree lo que la Biblia dice sobre Jesús, por más decente que sea y por más moral que sea su vida, no se deje engañar. El espíritu que no confiesa al Jesús de la Biblia es el espíritu del anticristo. Por eso, edúquese bien en su cristología. Apréndasela bien, por si algún día le toca debatir con un testigo de Jehová, o por lo menos cuando usted lo vea en las esquinas, sentado al lado de los estantes con toda su literatura, ore por la salvación de ellos. En cuanto a la comunidad que nos da esta enseñanza, yo voy a repetir lo que dije el domingo pasado. No construyamos muros innecesarios. El Evangelio ya construye muros automáticamente, como acabo de decir, pero aparte de eso, no añadamos muros innecesarios. Todo cristiano que afirma este credo, ya sea bautista, ya sea presbiteriano, ya sea pentecostal, ya sea anglicano, aunque no sea reformado, aunque no sea complementario, sea continuista o cesacionista, es mi hermano en Cristo. Concluyo con el consejo que Dios tiene para nosotros a través de esta enseñanza. Y es que si Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos, nosotros debemos sentir el peso de la proximidad del retorno de Jesús. Estamos en los últimos días. Si la Biblia lo llama así, pues yo me doy la libertad de llamarlo así también. Estamos en los últimos días. Y nosotros o vamos a estar aquí cuando el Señor vuelva, o nuestra vida va a terminar. ¿Usted sabe cuándo? Yo tampoco. Usted debe sentir el peso de la proximidad del retorno de Jesús. Le pregunto, ¿anticipamos ese día? ¿Cómo nos podemos preparar? Primera de Juan 3 nos dice que todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, arrepiéntete. El día de arrepentirse es hoy. Hoy. Yo no puedo garantizarte ni un segundo de vida después que termine nuestro tiempo aquí. Si ya has recibido a Jesús, pues eso nos debe llevar a obedecer a Dios. Y quiero hablar específicamente en esta mañana. Eso nos debe llevar a obedecer a Dios en el área de testificar a otros. Segunda de Timoteo 4 nos insta, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y eso pues a veces trae tensión con nuestros amigos, con nuestros familiares. Hace de los tiempos de la Navidad tiempos difíciles. No huya de eso por causa de la paz. El Señor nos manda a testificar, aunque haga nuestra vida incómoda. Nuestras vidas aquí y en la eternidad van a ser determinadas por cómo respondemos a la siguiente pregunta que Jesús le hace a sus discípulos en Mateo 16. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Mi oración es que todos aquí, aunque seamos igual de cabezones y tercos que Pedro, respondamos exactamente como Él lo hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente.